Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Desde Islandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Alejandro. Bien. ¿Tú qué tal? Yo bien, aquí al frente de tu programa. En esta ocasión Jorge no nos puede acompañar, así que seré yo el que te dé paso para presentar. Encantado. Encantado igualmente para presentar esta segunda parte de Chaim Weizmann. Hablamos de Chaim Weizmann. Sí. Ya hablamos de él en la anterior entrega. Exacto. El que fuera el primer presidente de Israel. Así que vamos allá con este nuevo Islandia. Cuéntanos. Bueno, yo creo que partimos del año 1919, cuando ya se ha establecido el mandato británico en Palestina y cuando Chaim Weizmann ve la necesidad de llegar a entablar conversaciones con el príncipe Faisal de Irak, con el fin fundamental de firmar un acuerdo para asegurar a corto o a medio plazo el establecimiento del Estado de Israel. Algo que el príncipe Hashemí vio bastante bien y no puso ninguna objeción a Chaim Weizmann. Weizmann al año siguiente va adquiriendo una autoridad muchísimo mayor dentro del movimiento sionista internacional al ser nombrado presidente de la Organización Sionista Mundial. Uh-huh. Eso sería en 1920. Exactamente. Ese mismo año también las potencias europeas firman los tratados de Sèvres y de San Remo, por los cuales las potencias aliadas vencedoras de la Primera Guerra Mundial conceden al Yishuv o Consejo Central Judío de Palestina todo el territorio del Israel bíblico. Es decir, el actual Estado de Israel más Jordania y más una parte de Siria y de Irak. Ese mismo año también, de 1920, es el año en el cual empiezan también los conflictos ya con los árabes de Palestina, fundamentalmente con el ala más radical dirigida por Haj al-Amir al-Husseini, el muftí de Jerusalén. Al año siguiente, en 1921, Weizmann va a reivindicar junto con Albert Einstein la creación del Instituto Tecnológico de Israel, conocido popularmente como Technion, en Haifa, que será inaugurado en 1924, y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que será inaugurada en el año 1925 por el propio Chaim Weizmann, Einstein y también el célebre Rabbi Kook. O sea que ya tiene unos añitos, ¿no? Este Instituto Tecnológico. El Instituto Tecnológico y la Universidad Hebrea pues han cumplido ya respectivamente pues 93 años, sí. Y 92 años. Es decir, son instituciones ya que han servido casi centenarias a 5 generaciones de judíos, tanto israelíes como de la diáspora. 1922 es un año conflictivo, en el sentido de que la Gran Bretaña unilateralmente viola los tratados de Sèvres y San Remo y cede todo el territorio de Jordania al Hashemí Abdalá, que ha sido expulsado de Arabia Saudí por los Ibn Saud, con lo cual Israel
o el Yishuv central israelí, pierde 2/3 del territorio del país. Con lo cual, además, hay una gran inmigración de árabes de Arabia Saudí que luego, con el tiempo, pues serán presentados primeramente como árabes, porque ellos no se querían llamar palestinos. Los palestinos en esta época son los judíos reconocidos como tales a nivel mundial, con lo cual el conflicto está servido. Es importante también el hecho de que Chaim Weizmann, durante todos los años 20, intentó unificar el movimiento sionista mundial, porque en Estados Unidos se había creado una organización autónoma, la Organización Sionista Norteamericana, presidida por el juez Brandeis, con lo cual Chaim Weizmann procuró llegar a un acuerdo con ellos, lo cual logró en 1930 integrando a esta organización en la Organización Sionista Mundial. Un año importante, evidentemente, en la historia de la vida de Chaim Weizmann es el año 1933. Ese año, como todos los oyentes saben, al poder. El 31 de enero de 1933 es nombrado canciller Adolf Hitler. de Alemania Adolf Hitler, con lo cual la situación para los judíos de Europa, sobre todo a partir de que se promulguen las leyes de Nuremberg y todo tipo de discriminación legal contra los judíos, Weizmann lo que va a intentar es negociar con Ramsay MacDonald, el primer ministro británico, un acuerdo para que haya un aumento del 50% de la inmigración judía europea hacia Palestina. Y ese mismo año también Weizmann va a postular la idea de un encuentro con los dirigentes árabes en el Hotel Rey David de Jerusalén, en el cual participarán el propio Weizmann, Moshe Sharet y el dirigente de la Histadrut, Chaim Arlosorof. El año preocupante también es el 36, en el cual Weizmann, el 25 de noviembre, va a pronunciar una locución en la Comisión Peel sobre la situación de los judíos de Europa y va a hablar por primera vez del tema de la partición de Palestina, algo que la Comisión Peel va a asumir, pero que luego el gobierno británico va a rechazar y va a aplazar, diciendo que ahora no es el momento oportuno para llevar el tema a cabo. Evidentemente, nosotros los españoles lo entendemos mejor porque en el año Claro, en ese año estamos inmersos 36 en una guerra civil. Estamos sumidos en una guerra civil que las circunstancias de la vida han convertido también en una guerra internacional. Y los ingleses y los franceses, asustados con el rearme del ejército de la Alemania nazi, pues evidentemente están propugnando en Londres una política de no intervención en la guerra de España, pero también en general en todos los conflictos locales que se generan en el Mediterráneo en aquella época. Es importante también en 1936 el hecho de que la idea de la partición
de Palestina en un Estado judío y en un Estado árabe es también llevada por Chaim Weizmann y David Ben Gurión, el dirigente del Yishuv Central de Palestina, al Congreso Sionista Mundial, los cuales la apoyan. Los ingleses, conforme los nazis van discriminando a los judíos, lejos de facilitar la emigración, lo que están haciendo es dificultarla. Incluso después de ese acuerdo que habían mantenido anteriormente. Incluso después del acuerdo de la comisión con Ramsay MacDonald, y sobre todo en el momento ya en que los judíos están empezando a entrar en los campos de concentración que se están creando en Alemania en el año 38 y 39 a tal efecto. El año 39 es terrible para la emigración judía a Palestina cuando MacDonald, el ministro de Colonias, lo que hace es propugnar el libro blanco por el cual se reduce a 75.000 personas por un periodo de 5 años el cupo de emigración judía desde Europa a Palestina. Esto, evidentemente, como pueden comprender los oyentes, no es una cuestión de carácter cuantitativo, sino evidentemente cualitativo, porque si esta ley no hubiese existido, muchos de los judíos de Europa hubieran podido emigrar legalmente y se hubieran podido salvar, probablemente, de la SOA, que comenzó la SOA con balas precisamente en el año 41. Weizmann, no obstante, no deja de llamar a todos los gobiernos de Europa a que apoyen la emigración judía palestina y aprovecha eso también, o para eso, perdón, el hecho de que es invitado por el presidente Roosevelt de los Estados Unidos a visitar Norteamérica para trabajar en un problema de la goma sintética y convertir el alcohol de maíz en butileno y luego en butadieno, algo que no les gustó nada, para nada, a los magnates del petróleo. Pero aunque esto no se llevó a cabo, lo que fue importante fue la reunión en el Billboard Hotel de Nueva York, por la cual se decide por la Organización Sionista Mundial el hecho de pedir la emigración sin restricciones de los judíos europeos a Palestina. No obstante, en estos momentos hay que decir que las fuerzas o los grupos armados judíos clandestinos, tanto la Haganá, dependiente del Partido Laborista, como el Irgun, dependiente de los revisionistas de Betar, de Jabotinsky, sí que empiezan a impulsar la emigración ilegal, clandestina, desde Europa a Palestina. 1944 es un año también importante para la cuestión judía de Europa. El 4 de abril de 1944, los aliados fotografían por primera vez el campo de exterminio de Auschwitz. Y Weizmann propone a los gobiernos británico y norteamericano que bombardeen las líneas férreas que van a este campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Los ingleses contestan que no lo pueden hacer
por razones técnicas, porque los bombarderos, según ellos, no tienen autonomía de vuelo, es decir, sus aviones habían tenido capacidad para fotografiarlo, pero no quisieron realmente llevar a cabo el bombardeo de esta vía férrea que hubiese salvado como mínimo a 500 millones de judíos húngaros. A pesar de tener esa prueba gráfica, ¿no? Que A era... pesar de tener esas fotografías clarísimas, en las cuales se ve toda la distribución de las diferentes áreas del campo de exterminio de Auschwitz, Monowitz, donde estaban las fábricas, y Birkenau, y también hubiesen evitado la muerte de 70.000 judíos de la Bucovina, a los cuales Weizmann intentó salvar a través de un intermediario, el doctor Rezo Kastner, el cual entabló conversaciones nada más y nada menos con Eichmann, el responsable de la SS de todos los transportes de judíos de Europa ferroviarios a los campos de concentración, negociaciones que fracasaron y terminaron con el exterminio de buena parte de estos judíos de Rumanía. No fue posible, ¿no? Si ese bombardeo hubiese estado ahí... Si ese bombardeo hubiese estado ahí, pues hubiera salvado como mínimo 500 millones de judíos, más otros 100.000 o 200.000 gitanos, y se hubiera salvado también probablemente estos 70.000 judíos de la Bucovina rumana. Pues si te parece, Ángel, yo creo que tenemos todavía material No nos da tiempo, otra tercera. No nos da tiempo, yo creo que no. Fundamentalmente decir, para terminar, que ya en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el 20 de septiembre, Chaim Weizmann presenta una demanda de indemnización por toda la confiscación de bienes judíos a los gobiernos ruso, británico, francés y soviético, y por supuesto, claro, al gobierno alemán de posguerra. Decir también que al año siguiente interviene por última vez en el Congreso Sionista Mundial y que fue elegido presidente de Israel el 24 de febrero del 49, cargo que desempeñó hasta su muerte el 9 de noviembre de 1952. Muy bien, pues aquí no sé si terminamos ya con la vida Sí. de Chaim Weizmann, en Sí. esta segunda entrega que hemos traído aquí con Ángel Luis Encinas Moral a Islandia. Yo veía tus apuntes, o tal vez tengamos tiempo para alargarlo incluso a una tercera edición. Pero a tiempo conviene ir. Nos renovamos, volvemos, hablamos ahora con otro personaje. Exacto, ya sorpresa para la próxima. Pues sorpresa para todos los oyentes de Radio Sefarad. Eso es. Aquí terminamos Islandia. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.